Bueno, jóvenes, muy buenos días. Vamos a continuar con la clase de convertidores. No sé si tengan alguna duda, pregunta con respecto a la clase de ayer del convertidor de bajada con una carga resistiva y una bobina. ¿No hay preguntas? ¿Dudas? Creo que no, Inge. Okay. Pues bueno, lo que vamos a ver en la clase de hoy va a ser la inversa del de bajada. Va a ser un circuito donde se subirá el voltaje. El circuito clásico es el siguiente. Aquí es de... Tenemos a la entrada una bobina. Aquí está nuestro voltaje de entrada. BS, que puede ser una batería, una fuente de corriente directa. Tenemos una bobina, se llama L. Aquí está nuestro switcheo. Y recuerden que esto puede ser un transistor, un BJT, un MOSFET, etc. Pero debe ser un sistema controlado. De aquí pasamos aquí una corriente, vamos a llamar IL, que es la corriente de la bobina, diodo, y aquí nuestra carga. Adicionalmente, se le puede agregar un capacitor. ¿Qué es lo que va a pasar en esos modos? Al igual que en el convertidor que vimos en las clases anteriores, va a depender mucho el funcionamiento del convertidor con respecto al switch. Recuerden, el switch se va a prender, bueno, va a abrir o va a cerrar a través de un cierto pulso o de un tren de pulso. Va a mantener cerrado o abierto dependiendo de una frecuencia que nosotros veremos. Gracias a esa frecuencia vamos a tener un almacenamiento en nuestra bobina. Ahora, ¿cuál será los funcionamientos que vamos a tener ahí? Primero, ¿qué pasa si este switch se cierra? ¿Qué creen que suceda con eso si yo cierro el switch? Los escucho. Escucho, jóvenes, ¿qué creen que suceda si yo cierro el switch? ¿Cómo dijo? Aquí tengo un switch. Aquí es la configuración básica del circuito. Tenemos aquí la bobina, el diodo y una carga. Opcionalmente puede haber un capacitor. Ahora les digo por qué puede haber o no puede haber. Pero aquí tenemos el switch. Al igual que en los circuitos de la clase anterior, el switch nos va a ayudar a abrir o cerrar el circuito. Veamos el efecto que tenía abrir o cerrar, por ejemplo, en la bobina. Se cargaba y se descargaba. En ese circuito, que en una parte hay un switch. ¿Qué sucede en el momento en el que este switch se cierra? Así como está el circuito. ¿Qué es lo que ven de extraño?
Pues que ya no pasaría voltaje hacia la carga. Exacto. ¿Por qué no pasaría voltaje o corriente hacia la carga? Aquí hay un corto. Siempre que ustedes vean esto, físicamente, toda la corriente se va por el lugar que se les es más fácil. A pesar de que aquí se ha conectado, por se ve que de forma directa el diodo, al ser esto prácticamente un cable, la corriente se va a ir por donde más les es fácil. Si aquí tenemos la opción de que todo se va por acá, el circuito equivalente, el momento en el que el, el switch está cerrado, sería este. Ese sería el circuito equivalente. Solamente la corriente y el voltaje circularía a través de la bobina. ¿Qué provoca con esto? Que la bobina se empiece a cargar. Se va a almacenar energía en ella, después de la corriente. Se almacena, se almacena, se almacena, se almacena. Ahora, ¿qué pasa si el switch se abre? ¿Qué efecto tendrá? Así como lo ven. ¿Qué le pasará si yo abro ese switch? ¿Cómo me queda el circuito? Pues empezaría, ¿Vale? Pues sería un ya circuito empieza cerrado. a llegar voltaje a la carga. Exacto, ya hay un flujo de corriente, de voltaje a través de ella, ya no pasa por acá. El circuito equivalente sería de esta manera. Eso que es el diodo, aquí sería la carga, vamos a ponerle carga, y aquí. Aquí tendríamos nuestro voltaje. ¿Qué provoco con esto? Que toda la energía almacenada en la bobina se descargue, incluso ayudado por la fuente. Si recordamos, si recuerdan el circuito de bajada, solamente al momento de que abríamos el switch, bueno, al momento que se cerraba el switch, solamente la corriente que se almacenaba en la bobina se iba a la carga. Aquí no, aquí como queremos aumentar ese voltaje que tenemos de entrada, utilizamos esta bobina para poder aumentar esa energía. Ahora, yo aquí puse, bueno, tentativamente puede haber un capacitor. Si existiera un capacitor aquí, lo que va a provocar ese dispositivo es que yo como al momento que hago esto, bueno, que está abierto, toda esa corriente igual se va a alimentar al capacitor, lo que me provocaría que se llenara de voltaje. Ya al momento de que se cerrara el switch, aquí tendremos ese circuito, pero de este lado, el voltaje que yo tenga almacenada en el capacitor se va a descargar en la carga, valga la redundancia, provocando que yo me mantenga en cierto voltaje. Vuelvo a repetir lo que vimos en la clase de ayer. La intención de esto es que yo tengo que tener un control de mi switcheo. Los ejercicios que hemos visto ya nos da una frecuencia dada, ¿no? Ya está la frecuencia, yo nada más quiero saber cuánto vale. Pero lo que realmente se necesita en esos circuitos convertidores es un control que me controle el switcheo. Puede haber varias técnicas para hacer eso, pero esto realmente es el corazón de los convertidores, el puro y simple switcheo. Anuado, bueno, gracias a eso puedo hacer que un voltaje aumente o suba. ¿Por qué? Entre más rápido o más lento abra esto, más carga quedará almacenada o más carga se descargará, para la redundancia, sobre esos elementos. Me dará más tiempo que descargue o realmente se va a mantener en un solo nivel. ¿Sí? ¿Dudas?
Ahora vamos a ver, ya vimos cómo es ese elemento, ¿no? O sea, pues una carga, puede ser cualquier cosa, un motor, una resistencia, lo que sea. Vamos a ver qué efectos tiene colocar una resistencia. Aquí tenemos un switch. Recuerden que ese switcheo yo lo puedo modificar por otro elemento que puede ser un transistor. Y coloco una fuente. Tengo más menos, va a ser una fuente de DC. Aquí puedo utilizar un transistor para el switcheo. S1. Aquí le puedo colocar nuestro diodo, una resistencia. Y aquí una batería. Puede ser lo mismo. Esto va a ser un control externo. Puedo ser, aquí uso un transistor, puede ser un MOS, puede ser un BJT, un IPED, o cualquier otro elemento que me pueda hacer esa parte. Bien. Otra vez, si yo hago que ese circuito está cerrado, pues ya vimos que el circuito equivalente de esto pues sería simplemente la bobina conectada a mi voltaje BS. Ahora, ¿qué salidas espero obtener de ese circuito? Son muy parecidas a las corrientes vistas en el circuito anterior. Yo tengo un tiempo de subida y un tiempo de descarga. Igual va a tener una descarga de I1 y un pico máximo de I2. Aquí vamos a tener un tiempo 1, que va a ser desde este punto a este punto, teniendo en cuenta que esto es el valor de KT. Por KT, recuerden que K va a ser el valor que va a estar encendido. Si tenemos un periodo de 1 kHz, si tenemos que 0.5, pues solamente la mitad, 500 Hz, va a estar encendido, mientras que la otra mitad va a estar apagada. Si ese valor de K vuelve a ser más grande, pues el valor que va a estar encendido va a ser mayor. Y si es más pequeño, obviamente, va a ser mucho menor. Y recuerden que nunca puede ser valores de 1 y 0. Debe de ser por lo menos entre esos dos valores. Acá tengo un valor de K para esto y aquí hay un tiempo 2. Entonces, esa es la forma o los corrientes que yo quiero obtener. Ahora bien, de mi primer circuito equivalente, cuando el switch está cerrado, sería este. Si yo quiero obtener una ecuación de esto, pues fácilmente mi voltaje BS va a ser igual a la bobina por la diferencial de la corriente por DT. Esa era mi primera ecuación. Ahora, algo que se me olvidó comentar en la clase anterior. Cada vez que ustedes hagan un modo, por ejemplo, aquí vamos a ver dos modos, para hacer sentido cuando está apagado, deben de tener una ecuación equivalente. Al final hay que combinar estas ecuaciones para obtener una función de transferencia. Recuerden aquí, al igual que lo que vimos en la clase de control, se tiene que obtener una función de transferencia. En base a esa función de transferencia es como obtenemos el control. Pero bueno, entonces sería nuestra primera ecuación. Si yo resuelvo esta ecuación para obtener el valor de la corriente I1, I1 va a ser igual con respecto a T a el voltaje S sobre L por T
más la corriente inicial. Pero yo sé que cuando T sea igual a K por T, es decir, el valor máximo, este valor de I2 va a ser igual a el valor de I1 cuando valga KT, va a ser igual a el voltaje S sobre la bobina por KT más I1. Simplemente lo que se hizo fue sustituir el valor de. Entonces, para obtener nuestra corriente de pico máximo, se utiliza esa fórmula. El voltaje de entrada sobre la bobina por K por T mayúscula por la corriente de rizo inicial. Entonces, quedamos con esta ecuación. Recuerden que estoy grabando para borrar esto por acá. Ahora vamos a ver qué efectos tiene utilizar, bueno, qué efectos hay en el modo 2. Voy a dejar esto aquí, voy a borrar esto. Lo regresamos. Por esta parte. En el modo 2 será cuando el switch esté abierto. Si yo hago eso, el circuito equivalente nos daría de la siguiente manera. Tenemos ese circuito. Aquí pasaría una corriente, que sería I2. ¿Qué es lo que pasa? Pues ya lo hemos dicho en un momento, toda la corriente pasa a través del diodo, la resistencia y esa batería que está ahí. Ahora bien, ¿cuál es la ecuación que obtengo de ahí? Pues bueno, sería mi voltaje de entrada va a ser igual a la resistencia por la corriente I2, o sea que el voltaje, más el voltaje de la bobina, que sería L por la diferencial de corriente 2 sobre dt, más la fuente. Ahora, aquí no agrego la caída de tensión que pueda haber en el diodo, porque supongo que es un diodo ideal, no existe voltaje, pero para efectos prácticos, pues sí se requeriría tomar en cuenta ese valor. Ahora veremos una parte de eso. Pero bueno, esa sería nuestra ecuación de ese circuito. Pero yo quiero resolver con respecto a corriente 2. Si yo resuelvo esto, corriente 2 con respecto al tiempo va a ser igual a voltaje de entrada menos la de la batería sobre el valor de la bobina por 1 menos la exponencial de menos el tiempo por RL más corriente de rizo 2 por la exponencial de menos T sobre la relación de resistencia respecto a bobina. Y esto solamente va a ser válido para el intervalo de KT a T. ¿Ok? Pero cuando T, bueno, cuando el tiempo aquí de 2 llega a ese punto, pues vuelve al valor inicial de T1 y sustituyendo esa ecuación en la anterior, la corriente I1
que va a ser igual a la corriente I2 cuando llega al valor de T, cuando el tiempo es igual a T, sería igual a el voltaje de entrada menos de la pila por L, multiplicando a 1 menos E por menos T R sobre L. Pero voy borrando todo el de aquí arriba. Uno es menos 1 menos K por una constante Z más I2 por exponencial de menos 1 menos K por una constante Z, donde esa constante Z va a ser igual a T mayúscula por la relación de resistencia sobre bobina. Entonces, nuestra corriente de rizo I1 sería esa parte. Ahora ya tenemos dos ecuaciones que podemos relacionar. Si yo despejo para la corriente de rizo 1 y 2, voy a borrar eso. Obtengo finalmente que mis voltajes iniciales van a ser igual a corriente de rizo 1 por el voltaje de entrada por K por la constante Z sobre la resistencia que multiplica a la exponencial menos 1 menos K, todo eso multiplicado por Z sobre 1 menos E exponencial de 1 menos K por Z más el voltaje de entrada menos de la batería sobre R para I1 mayúscula. Y para la I2 mayúscula tenemos que es el voltaje de entrada por K por el valor de Z sobre la resistencia que multiplica a 1 sobre 1 menos la exponencial de menos 1 menos K por Z más el voltaje de la fuente de entrada menos la batería sobre la resistencia. Y al final quiero saber la relación de rizo. La relación de corrientes sería igual a I2 menos I1 y me daría como resultado el voltaje de entrada menos el valor de la bobina por K T. Y esos serían los parámetros que habría que conocer para poder obtener estas relaciones de corriente. ¿Qué necesitamos saber? Valor de la fuente, valor de la bobina, valor de la resistencia, valor de la fuente, si es el caso, y la frecuencia de switcheo y la relación de K. ¿Cuánto tiempo va a estar encendido el switch? ¿Dudas con esto? Ahí para delta I, el que está después de la división es K. ¿En cuál? ¿La de arriba o la de abajo? En la de abajo. Esta, ajá, es K. ¿Esta de acá? No, en la de la izquierda, que diga, perdón, derecha. Delta I es igual Delta a I. DS sobre L por K por... Sí, es K, perdón. Perdón, es K. Ah, ok. Gracias, Inge. Sí. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo de esos circuitos. Voy a borrar eso de acá.
Para ese circuito hay que calcular la corriente de I1, la corriente I2 y la diferencia entre esas dos. Con los siguientes datos. Tengo un voltaje de entrada de 10 volts, una frecuencia de 10 kilohertz, una resistencia de 5 ohms, una bobina de 6.5 milihenrios, un valor de fuente, de batería, perdón, de 0 volts, y una K del 0.5 o del 50%. Y con esos datos obtengan I1, I2 y la relación de las I, utilizando las fórmulas. Dije, una pregunta. Sí, ¿Qué significa la Z? Bueno, sí es Z, ¿verdad? ¿Qué sí, significa? exactamente. Z es esa relación. La T mayúscula sobre la resistencia sobre la bobina. Recordando que esa T mayúscula es 1 sobre la frecuencia. Ah, ok, dije.
Jóvenes, si por algún punto se corta la transmisión, por favor, vuelvan a entrar a través del link de la página para que sigamos en la clase.